Muy bien. ¿Están cansados? ¿Tienen sueño? Están sentados, ¿no? Muy bien. ¿Te acuerdas que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor? ¿Te acordás el versículo Mateo capítulo 16? Solamente para refrescar. Mateo capítulo 16, decía el versículo 24 rápidamente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Te acordás? Tome su cruz y sígame. Y habíamos dicho que la cruz en aquel tiempo, ¿verdad?, tenía diferente significado dependiendo de las personas que estaban allí. ¿Te acordás lo que significaba la cruz para un judío? ¿Qué decía la ley? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, para un judío veía que eso era, ¿qué cosa? Una maldición. ¿Te acordás? Para un romano, ¿sí? Para un romano, ver personas crucificadas, ¿te acordás lo que era para un romano un crucificado? ¿Era un qué? ¿O cómo tomaba un romano la crucificación? Era algo humillante, totalmente, porque ahí estaban ¿quiénes? Los ladrones, los malhechores, etcétera, etcétera, etcétera. Para los griegos, ¿sí? Para los griegos, ¿qué significaba la cruz? Era, ¿qué dice Pablo? Una locura. No lo podían entender. ¿Sabes? Un griego no podía entender cómo puede ser, escucha bien, que un carpintero, hijo de carpintero, sea Dios y muera en una cruz, en un lugar tan cruel y tan humillante, y se llama ser Dios. Un griego, ellos que aman tanto la sabiduría, no lo podían entender. Por tanto, dice Pablo que era, ¿qué cosa? Locura para ellos. Ahora, cuando nace la iglesia, a partir de Hechos capítulo 2, ¿cómo se le empezaron a llamar a todos aquellos que recibían el Evangelio? ¿Cómo se les llamaba en el primer siglo, ¿no? Cuando comenzó la iglesia, los primeros creyentes? ¿Cómo se les empezó a llamar a esos creyentes? Cristianos. ¿Sí? Se les empezó a llamar cristianos. ¿Qué significa qué? Pequeños Cristo. Pequeño Cristo. Y sabes que la cruz, en aquel tiempo, cuando escuchaban de palabra de los apóstoles y de los discípulos que empezaron a compartir y que el Evangelio se empezó a expandir, cuando las personas escuchaban acerca del cristianismo, de un Cristo, las personas estaban, los cristianos, ¿qué pasa? Se estaban identificando, ¿verdad? Cuando escuchaban en aquel tiempo hablar de Jesucristo, les venía en mente ¿qué cosa? La cruz. Y sabes que hoy para nosotros la cruz es una identificación. Los cristianos nos identificamos ¿con qué? Con la cruz de Cristo. Y sabes que qué importante que en el lugar donde estés, en el lugar donde Dios te puso, en el lugar donde trabajás, en el lugar donde por ahí pasás muchas horas, ya sea en tu trabajo, en tu hogar, en la calle, etcétera, 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 vos puedas identificarte con Cristo.
Y a mí me encanta cuando seguramente ahora ya empezó el torneo, ¿verdad? Ya empezaron a jugar los equipos. Y a partir del viernes, ¿el viernes empezó el torneo ya o el sábado? ¿Ya el viernes empezaron a jugar? ¿Sí? ¿Viernes? ¿Desde el jueves empezaron? ¿Sí? ¿Te imaginas? Ya se arregló todo el tema que había, el tema del fútbol. ¿Te imaginas cómo las personas, las ganas de ir a la cancha que tenían? Acá no se nota tanto, ¿verdad? Pero más ya en Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, donde están la mayoría de los equipos, ¿sí? Esperando a que empiece, ¿qué cosa? El fútbol argentino. ¿Para qué? Para ponerse la camiseta y ir ¿a dónde? A la cancha. Y a los argentinos nos apasiona el fútbol, ¿sí o no? El argentino es re extremista y somos locos por el fútbol, de tal manera que hacemos lío, si hay que hacer lío con tal de terminar un partido o porque se perdió y se hace desastre, se pelean, hay gente muerta, herida. ¿Por qué? Porque es el fanatismo llevado a un extremo. Algo bueno lo llevamos a un extremo. Y las personas dan lo que sean por su equipo. Dan lo que sean por su equipo, ¿sí o no? Acá nomás entre nosotros. Si vos hablás mal de mi equipo y yo te voy a retruquear. Porque no me gusta que me venga, que abardía de mi equipo, que Independiente, que no, pará. Y somos así, ¿sí o no? Nos tocan los colores de nuestro equipo y ya nos ponemos locos, ¿sí o no? Y llega el día en que juega mi equipo y a mí me gusta ponerme la camiseta. Nunca tuve la oportunidad de ver a Independiente, porque lo tengo muy lejos, pero aquellos que van, vos ves que se ponen la camiseta, ¿por qué? Porque quieren identificarse con ¿quién? Con su equipo. Y llevan los colores. Y les encanta exhibirse. Yo tengo un amigo ahí en la verdulería que es hincha de Rosario Central, y él ya con espátula hay que sacarle la camiseta porque la tiene impregnada y a él le encanta, tiene el escudito de Rosario Central en la moto, vos le ves la camiseta acá que se le nota, tiene el buzo arriba y anda con la camiseta de Rosario y tocale a Rosario Central y te va a pelear, te va enseguida nomás. ¿Y por qué? Porque él se identifica con ¿quién? Con su equipo. ¿Sabes? Yo tengo un amigo que ayer salió, hoy fue de River, ahora está jugando, y salió ayer a la tarde para ir anoche salían de Paraná, pero no había para ir a ver River. Así que desde ayer él está palpitando el partido que de Boca. Ahí está. ¿Y ves la pasión que tienen por su equipo? Y se ponen la camiseta y no tienen problema de mostrarla, ¿sabes? La identificación con Cristo es más o menos lo mismo. La identificación con Cristo no es colgarte vos un crucifijo así, ¿me entendés acá? No es que te tenés que comprar un crucifijo bien grande, ¿viste? Como usan ahora esos tipos rocarroleros que se cuelgan las cadenas y andan con las cruces. No. O reggaetón, no sé. No es que te tenés que comprar un crucifijo de aquí en adelante, identificarte y decir soy... No. Identificarme con Cristo, ¿sabés lo que es? Es andar como Cristo anduvo. Es caminar como Cristo caminó. Es hablar como Cristo habló. Es actuar como Cristo habló. Pensar como Cristo pensó. Identificarme con Cristo, ponerme la camiseta de Cristo, es mostrar a Cristo. No es mostrar a Lucas, es mostrar a Cristo a través de Lucas. Qué importante que esa camiseta yo la tenga puesta en el trabajo, en mi casa, fuera de mi casa, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia. ¿Y en qué podemos identificarnos con Cristo? ¿Sabes? En un montón de cosas. Pero quiero que podamos resaltar por ahí las características en donde Cristo más pudo mostrar. Quiero que podamos resaltar algunas características en donde las personas van a ver a Cristo a través de tu vida. Yo aquí tengo solamente 4 características, pero si vos lees los evangelios podés encontrar muchas más.
Y tenés que saber de que mostrar a Cristo es pagar un precio, ¿sí o no? Tenés que saber que seguir a Cristo es pagar un precio. Tenés que saber de que cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, cuando tú decides caminar en santidad, vas a tener que pagar, ¿qué cosa? Un precio. Ahora, ¿en qué área yo me puedo identificar con Cristo? En primer lugar, mirá lo que dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Lucas 6, 12. ¿Estás ahí? Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando ¿a quién? A Dios. Marcos capítulo 1, mira lo que dice, versículo 35, Marcos 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar como desierto y allí oraba. ¿Querés identificarte con Cristo? En su comunión. En primer lugar, en su tiempo a solas con Dios. Ahora, si Cristo oró, ¿cuánto más yo? ¿Verdad? ¿Sabes? El diablo no puede impedir la voluntad de Dios en tu vida, pero sí el diablo puede impedir que tú ores. Él lo puede hacer a través de muchos factores, de muchas cosas. Pero qué importante que yo pueda identificarme con Cristo, ponerme la camiseta del Señor. ¿En qué área? En su comunión. ¿Y qué es comunión con Dios? ¿Qué es tiempo a solas con Dios? Porque muchas veces pensamos que comunión tiene que ver con actividad. ¿Es así? ¿Qué es comunión? Hablar. ¿Eh? ¿Cómo? Una relación. Hablar con Dios. ¿Qué más comunión? Intimidad. ¿Sabes? Comunión o devoción por Dios no es actividad. Comunión con Dios no es venir a congregarte. Yo puedo venir a congregarme y no estar en comunión con Dios. Comunión con Dios no es servir al Señor. ¿Sabías eso? Eso no es comunión con Dios. Nunca la comunión con Dios, la intimidad con Dios, no tiene que ver con actividad. ¿Sabes? Tú puedes servir al Señor en todas las áreas que pueda tener la iglesia. Puedes servir al Señor aún allí en el centro comunitario y no estar en comunión con Dios. Porque comunión con Dios no es ministerio. Comunión con Dios no son actividades. Comunión con Dios no es estar parado aquí delante. Comunión con Dios no es tocar un instrumento. Comunión con Dios no es manejar la computadora ni nada de esas cosas. Comunión con Dios es una relación personal e íntima que se cultiva cada día. ¿Con quién? Con el Señor. ¿A través de qué? De dos cosas. De la palabra de Dios, Dios hablando a mí. En segundo lugar, ¿a través de qué? De la oración, yo hablando a Dios. Eso es comunión con Dios. Y si hay alguien que pasó a tiempo a solas, ¿sabes quién fue? Jesucristo. Dice que desde muy temprano, de madrugada, dice que Él se levantaba, se iba a un lugar desierto. ¿Sabes de qué te habla eso? Privacidad, sin que nadie lo moleste. Y Él allí hablaba ¿con quién? Con su Padre. ¿Qué es comunión con Dios? Es cuando tú estás a solas con Dios. Es cuando tú apartas un tiempo, cuando tú apartas en 24 horas un tiempo en donde tú y Dios y nadie más. Comunión con Dios es algo personal, es Dios y yo. Dios es yo y Dios y yo. Eso es comunión con Dios. Es mi comunión con Dios.
Es la comunión de Cintia con su Dios. La comunión con Dios no es entre los dos, no. Ella tiene su comunión con Dios, yo tengo mi comunión con Dios. Podemos leer la palabra de Dios juntos, podemos hacer un comentario de la palabra, hacer una lectura juntos, claro que sí. Pero una cosa es el tiempo a solas con Dios, ¿sabes? Y esa es la clave de la vida cristiana. De allí viene la vitalidad de la vida cristiana. ¿Sabés de qué? No de las actividades que vos y yo podamos hacer, no. La fortaleza, la fuerza, la dinámica en la vida cristiana viene y tiene que fluir de una relación íntima ¿con quién? Con el mismo Dios. Porque Dios es un Dios personal. Dios quiere hablar a Lucas. Dios quiere hablar a Rubén. Pero quiere hablarle algo muy diferente a Lucas. Porque Dios tiene algo para Rubén muy diferente a lo que Dios tiene para Lucas. Y lo que Dios tiene para mí, ¿me lo quiere decir a quién? ¿A vos? ¿Y que vos me lo conté a mí? No, Dios me lo quiere decir a mí. Y tú y yo vamos a saber la voluntad de Dios, no solamente desde el púlpito. Tú vas a saber la voluntad de Dios en tu tiempo a solas con Dios, donde Dios te habla a través de tu palabra. Por eso dice el Señor, tú cuando ores, vete a tu aposento, cierra la puerta y en privado ora a solas a Dios. ¿Sabes? Y eso es algo que se tiene que cultivar todos los días. Eso es una disciplina. Es algo que yo tengo que lograr un hábito todos los días. De no dejar pasar 24 horas y yo no haber estado ese tiempito a solas con Dios. Y si te cuesta, comenzar con 5 minutos, 10 minutos. Una vez que agarres el hábito vas a ir agregando y vas a hacer 15 minutos, 20 minutos, media hora. Un devocional, ese tiempo a solas con Dios. ¿Sabes? Y esto no es un mandato, es una necesidad en tu vida espiritual, porque es lo que te va a sostener, fortalecer. Es ese tiempo a solas con Dios, su comunión. ¿Y dónde comienza mi comunión con Dios? En mi casa. ¿En la iglesia, Lucas? No, en tu casa. ¿En el lugar donde trabajo? No, en tu casa. Es allí donde a ti te tienen que ver estando en comunión con Dios. Es allí donde tus hijos tienen que verte leyendo las Escrituras y orando. Es allí donde tu esposa o tus hijos te tienen que ver que tú estás en comunión con Dios. Es allí en donde ellos tienen que respetar el tiempo a solas con Dios. Así como tú le das un tiempo a ellos, le das el tiempo al Señor también, un tiempo a solas con Dios. Y tú tienes que apartar ese tiempo, hacerlo único, y los miembros de tu familia tienen que respetar eso. Nadie te tiene que molestar, porque es tu tiempo a solas con Dios. Y sabes que yo no puedo obligar a los miembros de mi familia a que lean las Escrituras si yo no las leo. Yo no puedo obligar a mis hijos a que lean las Escrituras y oren si yo no lo hago. Yo nunca voy a poder obligarles a hacer algo que yo no lo hago. Si yo digo y no hago, ¿qué hago? ¿No pierdo qué cosa? Autoridad. ¿Verdad? Porque soy como el hornerito, hago todo con el pico nada más. Entonces, qué importante es que los miembros de mi familia me vean estando en comunión con Dios, para que tú puedas tener la autoridad después de enseñarles y decirles acerca del tiempo a solas con Dios. Y si tú tienes influencia con los miembros de tu hogar, hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, tú y yo tenemos que darle el ejemplo y la importancia del tiempo a solas con Dios. Identificarme con Cristo. Son pequeñas cosas. Pero las grandes cosas que vos puedas hacer para el Señor, escucha bien,
las grandes cosas que vos puedas hacer para el Señor van a ser el resultado de tu comunión con Dios. Las grandes cosas que tú puedas hacer para Dios van a ser el resultado de tu tiempo a solas con Dios. El impacto y la influencia que vos puedas tener hacia otras personas va a ser el resultado de tu tiempo a solas con Dios. Lo que tú puedas hablar a las otras personas y serles de bendición a las otras personas acerca de la palabra de Dios, tiene que ser el resultado de tu tiempo a solas con Dios. Si yo no tengo tiempo a solas con Dios, ¿qué le puedo dar a las otras personas? ¿Entendés? Y ahí viene el dicho, no puedo dar lo que no tengo. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, no puedo influenciar a las otras personas con las cosas del Señor, con la palabra, con el Evangelio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no es parte mío todavía. Tengo que hacer lo mío, carne, vivirlo yo, para que yo pueda impactar a otras personas. No es andar ahí a los gritos y hacer escándalo y ruido. No. ¿Sabes? Si San Justo tiene que ser impactado por el Evangelio de Jesucristo, tiene que ser el resultado, ¿sabes de qué? De la comunión de cada uno de nosotros con Dios. De ahí tiene que ser. Si tú quieres tener un impacto en vidas de niños en el centro comunitario, impactar las vidas de esos niños, marcar sus vidas para bien, con valores, principios escriturales, escuchá, primero tienen que ser tuyos, vivirlos, porque no puedo dar lo que no tengo. Entonces, cuando es mío, naturalmente lo voy a transmitir. Va a ser algo naturalmente, no va a ser algo forzado, porque es el resultado de mi tiempo a solas con Dios. ¿Sabes? Muchas veces el Señor nos da la oportunidad de hablar la palabra, de animar a aquel que está desanimado, y no tengo nada para decirle. ¿Sabes por qué? Porque no paso tiempo a solas con Dios. No sé qué decirle, porque no paré un tiempo para escuchar a Dios en su comunión. Y ya hablé mucho, ¿verdad?, del primer tema. En segundo lugar, Mateo capítulo 14. ¿En qué más me puedo identificar con Cristo? No solamente en su comunión. Fíjate, Mateo capítulo 14. Vamos más rapidito. Mateo capítulo 14. Versículo 14. Mateo 14, 14. ¿Están ahí? Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Y tuvo qué? Compasión de ellos. Y sanó a los que ellos estaban ahí enfermos. Otros evangelios dicen que veía a las personas como ovejas sin pastor, descarriadas, perdidas. Y dice que el Señor tenía compasión ¿de qué? De las multitudes. Quiero identificarme con Cristo, no solamente en su comunión, sino también en ¿qué? En su compasión. En su compasión. Tenés que ver a cada persona, niño, joven, persona mayor, tenés que verla como una oveja perdida que necesita ¿de qué? Del Evangelio. ¿Sabés? Los niños allí en el centro comunitario, las familias de esos niños, te vas a encontrar con cada cosa allí. Vas a ver que sus familias son un desastre. Sus padres son un desastre. Están ausentes. No tienen el afecto del hogar. Te vas a encontrar con niños y personas así. Y tu corazón tiene que moverse a misericordia y a compasión. Y suplir la necesidad. ¿Cuál es? Jesucristo es la necesidad de esos niños, de esas personas. San Justo está perdido.
San Justo necesita de Cristo. Cada persona en esta ciudad son como ovejas sin pastor. Y así como tú y yo debemos ver a las personas con compasión, tal como la veías a Cristo. Si tenés que pedirle a Dios los ojos de Jesucristo para ver a las personas así, pedíselo. Sé sincero con el Señor y decirle: yo a las personas no me mueve nada, su necesidad espiritual. Pedir al Señor que te dé los ojos de Cristo y el corazón de Cristo y ser movido a compasión, a misericordia y suplir. Cristo tuvo compasión, Él suplió todas las necesidades, alimentó, sanó, resucitó muertos, Él pudo suplir todas las necesidades a la multitud, a leprosos, enfermos, heridas, etc., a los que les faltaba la comida. Él pudo suplir cada una de las necesidades porque Él veía con compasión. Yo tengo que orar al Señor: Señor, dame un corazón que tenga compasión por las personas para poder hablarles de la palabra de Dios. En tercer lugar, voy más rápido. En tercer lugar, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 15. Viniendo Jesús a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, empezó a echar afuera a los que vendían y compraban. ¿En dónde? En el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de ¿qué? De su doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. ¿Admirado de qué? De su enseñanza. Pero hay una palabra ahí que dice, fíjate, versículo 16: y no consentía. Y no consentía. ¿Qué significa eso? Que no compartía, no aceptaba, no toleraba. ¿Querés identificarte con Cristo? En su coraje. ¿Qué hacían estas personas? Se paraban en el templo, ¿sí? A propósito, con palomas, ¿me entendés? Y hacían cuando tenían que ir a sacrificar, ¿verdad? ¿Sí? El judío tenía que llevar un animal, ¿sí? Aquellos que traían paloma eran las personas pobres, las que no tenían recursos económicos. Compraban palomas porque era más barato. Aquel que tenía altos recursos compraba un ternero, algo más grande, o un cordero, ¿verdad? Y ellos hacían negocios ahí en la puerta del templo con los animales. Claro, Cristo ve, se enloquece y patea tira todas las mesas, que esto que lo otro, y dice que no consentía con ellos. ¿Con qué no consentía? ¿Sabes con qué? Con el pecado. Porque dice: ustedes han hecho de mi casa, ¿qué cosa? Cueva de ladrones. Cueva de ladrones. No consentía, ¿con qué? Con el pecado. ¿Sabes? Identificarte con Cristo es ir en contra de la corriente de este mundo. Guste o no te guste, es así. Es ir en contra del pecado. Y acá Cristo se enoja por el pecado de estas personas. ¿Sabes? Hay que amar, hay que tener compasión de las personas, claro que sí, pero no tolerar el pecado, porque Dios no tolera el pecado. El pecado es pecado. El pecado ofende la santidad de Dios.
Y tú y yo tenemos que mirar al pecado como Cristo lo miraba, como Dios lo mira. Él no consentía ¿con quién? Con el pecado. Y se necesita ser valiente para ir en contra del pecado. Se necesita ser valiente, decir no cuando todos dicen sí. Tenés que ser valiente. Y Cristo fue esa persona, no le importó. Los echó a todos. Pateó las mesas, hizo piquete, por decirlo así. Rajen de acá, porque han hecho de la casa de mi padre cuevas de ladrones. Cuevas de ladrones. No tengas miedo de hablar la verdad. No tengas miedo si la gente se ofende con la verdad. Si la verdad ofende, deja que ofenda. Si el hombre se pasa toda la vida ofendiendo a Dios, ¿o no? Si la verdad ofende, que ofenda. Es la verdad. La verdad lo va a hacer libre. ¿Verdad? Es preferible lastimarlo con la verdad y no matarlo con la mentira. Es así. Es lastimarlo con la verdad, herirlo con la verdad y no matarlo con la mentira. ¿Cuánto yo estoy dispuesto a decir no cuando todos dicen sí? Y no consentir ¿con qué? Con el pecado. Identificarme con Cristo. Hay que pagar un precio, ¿te diste cuenta? Hay que pagar un precio. ¿En qué? En su comunión. En su tiempo a solas con Dios. ¿Sí? Y esto no es para adultos, es para los jóvenes también. Porque tú como jóvenes puedes pasar tu tiempo a solas con Dios. La Biblia no es cosa de adultos. No es tan difícil para que un joven o un niño o un adolescente no lo entienda. Tú como niño con 12, 13, 14 años puedes entender la palabra de Dios tal como la puede entender un adulto. ¿En qué más? En su comunión. ¿En qué más? En su compasión. ¿En qué más? En su coraje. No consentía con el pecado. Juan capítulo 4, y ya termino. Juan capítulo 4. Versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, versículo 33, entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Nunca le podían entender, ¿verdad? Siempre agarraban para cualquier lado. Versículo 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y acabe ¿qué cosa? Su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Quiero identificarme con Cristo? Bueno, Cristo tuvo un corazón por la voluntad, por hacer la voluntad de Dios. Cristo tuvo un corazón obediente a la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Jesucristo? La cruz. Esa fue la voluntad de Dios. Y Cristo agachó la cabeza, aceptó la voluntad de Dios y fue hacia la cruz. ¿Quiero identificarme con Cristo? Tengo que caminar en obediencia. Luca, pero yo muchas veces no entiendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es para entenderla, es para ¿qué? Para aceptarla y obedecerla. Porque muchas veces no voy a entender la voluntad de Dios. Tenés que saber esto, muchas veces no voy a entender por qué Dios está obrando así en mi vida. No lo vas a entender. Entonces la voluntad de Dios es ¿para qué? Para aceptarla y para obedecerla. Para eso es la voluntad de Dios. No es para entenderla, porque muchas veces no la vas a entender al principio, pero al final sí, la vas a entender y la vas a comprender. Y vas a ver de que era Dios obrando en ese tiempo pasado, queriendo cumplir un propósito
un propósito en mi vida. Me saqué los lentes y se me fue la vista. Identificarme con Cristo. ¿Cuánto vamos a estar dispuestos a ponerme esa camiseta? ¿Cuánto vamos a estar dispuestos a ponerme la camiseta en el lugar donde hoy Dios me tiene? En mi trabajo, en mis compañeros de trabajo, con la gente que me rodea las 24 horas. Ponerme la camiseta de Cristo, en mi casa, en mi hogar. Ponerme la camiseta de Cristo, identificarme con Cristo delante de mi familia. ¿Cómo las personas van a ver a Cristo? ¿Cómo? Y a través de tu vida. ¿Cómo las personas van a conocer al Salvador? A través de tu vida. No hay otra manera que lo conozcan. Tu vida tiene que ser una Biblia andando, una Biblia abierta. Y proponete como desafío en tu trabajo, que allí en tu trabajo puedas identificarte con quién, con Cristo. Que no digas, soy evangélico. No, soy cristiano. Es diferente. No soy evangélico, soy cristiano. Esa es la palabra correcta. Soy cristiano. ¿Una religión? No, no es una religión. Es una relación personal. ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿Sos de una religión? No, no soy de ninguna religión. ¿Sí? ¿Voy a una iglesia? Sí, voy a una iglesia. ¿Sí? Soy cristiano. Soy cristiano. Esa es la manera en cómo yo me tengo que identificar. Que vos y yo podamos tomar ese desafío. Que en el centro comunitario podamos identificarnos con Jesucristo. ¿Sí? Sirviendo allí, en ese lugar. ¿Sí? En el lugar, aquí en la iglesia o en cualquier actividad. Acordate, ¿sí? En su comunión, en su compasión, en su coraje, no consentía con el pecado, ¿sí? Y un corazón para hacer la voluntad de Dios. Si no tenés eso, rogá al Señor que te lo dé. Rogá al Señor que te lo dé. Si no tenés eso, rogá al Señor que te ayude a formar esos hábitos piadosos. ¿Qué te parece si oramos y terminamos?